Las extrañas y misteriosas desapariciones de Hannah Epp. Una historia ocurrida hace varios años. Una mujer llamada Hannah Epp, varias veces de la manera más extraña, desapareció de la nada y regresó, sin recordar nada sobre dónde estaba y qué es lo que sucedió. Esta mujer no consumía drogas ni padecía enfermedades mentales, y una vez ella desapareció para siempre. Hasta 2008, Hannah Epp era una residente más común de los Estados Unidos. Trabajaba como maestra en una escuela pública en Harlem. No tenía ningún problema obvio de salud mental, problemas en su vida personal. Nunca fue adicta a las drogas ni siquiera tomaba alcohol. Todos sus amigos y conocidos describieron a Hannah como una persona alegre, amigable y sociable. A Hannah le encantaba divertirse con sus amigos, no tenía enemigos conocidos y estaba bien con sus finanzas. Podía permitirse alquilar un apartamento en Manhattan, en Nueva York. Pero en agosto de 2008, Hannah desapareció de repente. Según los vecinos, la última vez que la vieron fue por la mañana, cuando Hannah salió del apartamento como de costumbre, para dar una vuelta por la manzana. Ella nunca regresó. Ella no estuvo allí al día siguiente y al día siguiente. 2 días después de la desaparición de Hannah, sus amigos presentaron una solicitud a la policía para encontrarla. Cuando se registró el apartamento de Hannah, se encontraron todos sus documentos y dinero, así como su teléfono celular y tarjeta de crédito. Las cosas también parecían estar en su lugar, es decir, Hannah claramente no tenía planes de irse a ningún lado. El investigador y detective de la familia sugirió que Hannah fue víctima de un asesinato, y se inició una investigación para encontrar su cuerpo. Los barrios circundantes fueron examinados a fondo, pero no se encontraron pistas. Y 9 días después de la pérdida, un transeúnte vio a una mujer extraña en Apple Story en Manhattan, que simplemente se paró frente a las ventanas y miró hacia adelante, como si estuviera en una especie de trance. El rostro de la mujer le resultaba familiar y le recordó que varios días atrás había visto folletos en una fotografía de esta mujer y la inscripción de "Se busca, persona desaparecida". Un cliente agitado incluso pudo recordar el nombre de la desaparecida. Dijo, ella es Hannah Epp, después de lo cual se acercó a la mujer que estaba en trance y le preguntó su nombre. Le preguntó, ¿eres Hannah Epp? Sin embargo, la extraña mujer no reaccionó a esto de ninguna manera y continuó en trance. Después de eso, el cliente se hizo a un lado y luego la extraña mujer desapareció en algún lugar. Sin embargo, pronto fue vista en otros lugares de Manhattan y el área de Soho. Apareció en tiendas, en cafés e incluso fue a un club deportivo. Sin embargo, ella no hizo compras ni acciones conscientes de ningún lugar. Los testigos la describieron de la misma manera, muy similar a Hannah Epp y en un estado de trance. En cada uno de estos casos, la policía llegó demasiado tarde, momento en que la extraña mujer había desaparecido en algún lugar. Así continuó hasta mediados de septiembre. El 16 de septiembre de 2008, 2 hombres que trabajaban en un ferry cerca de la Estatua de la Libertad vieron un cuerpo humano boca abajo balanceándose en el agua frente a la costa. Pensaron que era un hombre ahogado, pero cuando arrastraron el cuerpo a la orilla resultó que el hombre aún respiraba y no era hombre, era una mujer, muy parecida a la foto que se buscaba de nombre Hannah Epp. La mujer fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron hipotermia leve, deshidratación y varias quemaduras solares. Cuando recuperó el sentido y comenzó a hablar con la policía, resultó que realmente era Hannah Epp, pero no recordaba nada de lo que sucedió en las últimas 3 semanas. Según Hannah, lo último que recuerda es haber salido de su apartamento para correr por la mañana. No recordaba nada de vagar por Manhattan y ir a varias tiendas, y ni siquiera entendía cuánto tiempo había pasado desde su desaparición. Para ella, todo parecía que había salido a correr y después de unos 10 minutos se despertó en una ambulancia. Es como si ella nomás hubiera perdido 10 minutos de su vida y no 3 semanas. Cuando la mamá de Hannah llegó al hospital y trató de interrogarla, Hannah todavía no recordaba nada. Luego fue examinada minuciosamente por un neurólogo y un psiquiatra, realizando varias pruebas y entrevistas, y no encontraron ninguna anomalía en su cerebro. Al final, los médicos llegaron a la conclusión que tal vez Hannah podría tener el síndrome de Jackson-Bourne.
Es una condición muy rara en la que el paciente pierde repentinamente esa parte de su memoria, que es responsable de su personalidad. Como regla general, según los médicos, estos pacientes de repente parecen despertar en algún lugar desconocido sin saber nada sobre quiénes son y qué están haciendo ahí, sin tener la comprensión del tiempo. Sin embargo, su familia no estuvo de acuerdo en esos síntomas que le habían comentado los médicos. Según su familia, el extraño detalle es que por regla general el síndrome similar se manifiesta en personas afectadas por estrés severo o algún otro evento extremadamente traumático. Pero Hannah al parecer no tenía nada de eso, era una persona alegre. En un intento por desentrañar el misterio de su extraña condición, Hannah fue incluso sometida a hipnosis regresiva para ver si tenía algún trauma mental muy reprimido, pero no se encontró nada. Después de muchos días rodeada de médicos, Hannah finalmente decidió aceptar todo como es y seguir viviendo su vida como antes. Ella acababa de tomar la decisión de mudarse a otro estado, a Maryland, donde nuevamente encontró un trabajo como maestra, y al principio todo fue completamente normal para ella. Sin embargo, en septiembre de 2013, casi exactamente 5 años después de la primera desaparición, Hannah volvió a desaparecer. Su madre vino a visitarla, pero resultó que nadie había visto a Hannah durante varios días. Y cuando su madre presentó una declaración a la policía y comenzó una búsqueda, el teléfono y su billetera de Hannah fueron encontradas bastante lejos de su residencia, en un parque. Hannah se despertó 2 días después para encontrarse tirada en un arroyo poco profundo en el parque, junto a un carrito de compras volcado. No recordaba nada de cómo llegó allí y no sabía cuánto tiempo había pasado desde su desaparición. Estas 2 extrañas y misteriosas desapariciones de Hannah tenían solo 2 cosas en común. Todas ellas afectaban en el mes de septiembre y cada vez que Hannah aparecía en el agua. Pero nadie entendía por qué y cómo estaba conectada esa situación. Un año después del segundo incidente, Hannah decidió partir hacia la ciudad de Santo Tomás en las Islas Vírgenes del Caribe. Ahí también comenzó a trabajar como maestra y vivió allí en perfecto orden durante varios años, habiendo sobrevivido a 2 huracanes. Y luego llegó septiembre de 2017, cuando Hannah se preparó para trabajar por la mañana, salió del apartamento, fue vista por los vecinos y volvió a desaparecer, y ahora al parecer desapareció para siempre. Un día después sus amigos comenzaron a buscarla y encontraron un montón de ropa cuidadosamente doblada de Hannah junto con las llaves de su auto cerca de su casa en la playa. Su auto estaba estacionado cerca y en el asiento estaba el bolso de Hannah con una billetera, pasaporte y teléfono. Todos sus amigos se comentaron, quizás fue a nadar y se ahogó, o tal vez decidió hacerse otra cosa. En cualquier caso, la policía registró minuciosamente la zona costera, las playas, los hospitales, los refugios para personas sin hogar e incluso revisó todas las islas pequeñas más cercanas. Hannah no estaba por ningún lugar. En los días siguientes hubo varios informes de que una mujer que se parecía mucho a Hannah fue vista al lado del puerto deportivo, luego cerca de la tienda con los vagabundos, pero la policía siempre llegaba demasiado tarde para encontrarla. Los familiares de Hannah todavía tienen un rayo de esperanza de que su hija todavía esté viva, solo que su memoria en este caso no ha regresado y vive en algún lugar tal vez con un nombre falso. El misterio de que la extraña pérdida de memoria de Hannah ocurrió exclusivamente en el mes de septiembre y cada vez se asoció con el agua tampoco se resolvió nunca. Según investigadores independientes de lo paranormal y de los extraterrestres, en su tiempo comentaron que tal vez Hannah era llevada por los extraterrestres y luego regresada, pero con una condición de pérdida de memoria. Es por eso que Hannah se comportaba así, y al recordar la memoria ella solo decía que había perdido 10 minutos.